Pérez Tello, exministra de Justicia, justamente para conversar de este tema, ¿no? Y estamos en esta disyuntiva, ¿no? Porque el presidente Castillo nos había prometido algo en el mensaje a la nación, ¿no? Hablaba de inclusión, hablaba de la participación, del cuidado que se tenía que tener con las mujeres, por ejemplo, y nos trae a un primer ministro que ha demostrado en reiteradas oportunidades, en estas comunicaciones a través de sus redes sociales, pues que no le importan mucho los derechos de la mujer, que no le importan mucho los derechos de otras poblaciones como las LGTBI, ¿no? Y que además tiene una investigación preliminar por presunta apología al terrorismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Yo empezaría al revés. Lo que lo descalifica, además, por supuesto, de todas sus características misóginas y homofóbicas, es el tener una investigación por terrorismo, porque el Perú ya ha sentado una posición sobre ese tema. En el Perú tú no puedes ser considerado víctima en el Programa Integral de Reparaciones civil, militar o policial si has sido sentenciado por terrorismo o estás siendo investigado por terrorismo. Y eso no es de ahora, eso tiene varios años. En el Perú se aprobó recientemente una norma que no te permite participar de las comisiones de defensa o de inteligencia si estás siendo investigado por terrorismo, pero sí te permite ser premier. En el Perú no puedes ser profesor si es que has sido sentenciado o estás investigado, porque se ponderan, todas estas leyes se justifican porque tú agarras el derecho a la presunción de inocencia o el derecho al trabajo frente a la seguridad nacional y gana la seguridad nacional. Entonces, tú no le puedes dar a una persona que está siendo investigada por apología al terrorismo, que considera que Edith Lagos, nada más y nada menos, ha sido más o menos una heroína nacional, y así como ella, otras mujeres terroristas, la posibilidad de acceder a información sensible que nos pone en riesgo como país, a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los miembros del ejército que están trabajando de manera clandestina, infiltrados, digamos, tratando de obtener información. O sea, todo lo que se está haciendo en el Perú para combatir narcotráfico y terrorismo, se lo vas a poner sobre una mesa y le vas a decir dónde están nuestros agentes, cuáles son las acciones. Eso yo no lo aceptaría. Además, Marisol, porque evidentemente, como presidente del Consejo de Ministros, él forma parte importante del Consejo Nacional de Inteligencia, es decir, va a tener acceso a información privilegiada y, como tú bien dices, hay una norma que establece que no puede ser parte de las comisiones de defensa e inteligencia del Parlamento, pero como premier, él puede solicitar cualquiera de los planes operativos que se están realizando, por ejemplo, en el BRAEM. Exactamente. Y se lo van a tener que dar. Exactamente. Y eso es muy peligroso, pone en una situación de indefensión a las Fuerzas Armadas. Y a mí no me parece... Primero, me parece que el mensaje es confrontacional, que busca agudizar contradicciones, y efectivamente, creo que el Congreso tiene que ser muy inteligente, pero tiene que dirigir, y eso es muy importante, la crítica no al elector del señor Castillo, que finalmente votó con una esperanza y con una ilusión, no fue mi voto, pero la respeto. Tiene que dirigirse a quienes están tomando las decisiones, el señor Castillo, el señor Cerrón. Ellos son los que tienen que asumir esta responsabilidad. Y a mí me parece importante que entendamos que si no hacemos ese direccionamiento vamos a caer en el juego. El juego perverso empezó en el mensaje presidencial, es agudizar las contradicciones, agudizar todos los problemas sociales, y eso es lo que no podemos, ese es el error que no podemos cometer. El mensaje a la ciudadanía tiene que ser claro y tienes que explicarle, si le niegas la confianza, por qué se la niegas, y si se la das, en qué condiciones se la das. Ahora, no nos estamos adelantando un poco porque, o sea, este señor ha dicho que admira a Edith Lagos, ha hecho unas cuantas publicaciones y lo hemos escuchado también en algunas entrevistas, pero de ahí a presumir que va a darle información sensible a determinados grupos y organizaciones cuando la investigación todavía es preliminar, es decir, ni siquiera sabemos en qué circunstancias, porque investigaciones preliminares por apología a terrorismo se han abierto 50.000 a muchas personas, y bueno, también se han cerrado porque nunca se llegó a nada. Determinar apología al terrorismo en nuestro país es bastante complicado también, Sí, ¿no? claro, pero no se corren riesgos. Pero claro, ahí yo, O sea, yo es me atrevo... lamentable, pero no se corren riesgos. Exacto, pero ahí yo me atrevo a agregar una cosa más y un detalle muy importante, Marisol Pamela, que es el tema de que ha sido incapaz en reiteradas oportunidades de calificar a una persona claramente vinculada con el terrorismo como Edith Lagos de terrorista. Claro. Y se sabe que era una militante de Sendero Luminoso que murió en 1982 abatida por la policía. Entonces hay temas con los cuales no se puede transar, ¿no? Hay cosas a las que se les tiene que llamar por su nombre directamente porque creo que es un tema que nos une a todos los peruanos. El terrorismo desangró a este país.
Creo que es mucho riesgo. La presunción de inocencia que yo defiendo siempre, tienes que ponderarla, porque si no, no existirían ninguna de las normas que te he mencionado. O sea, esto no es caprichoso, esto no es contra el señor. Esa es una decisión de Estado. Fue tan dramático lo que hizo Sendero en el Perú que ni siquiera vamos a permitirles la oportunidad de volver a preparar a los niños, que fue la forma como en Ayacucho, que a mí me parece una afrenta, que juramente en Ayacucho, además, lugar a donde empezó todo Bueno, pero todo el hemos problema. visto que ha habido una nutrida participación del pueblo, ¿no? En todo caso, a ellos no les ha parecido ninguna afrenta. Veremos. A mí, que trabajo con víctimas ayacuchanas hace muchos años, me ha dolido muchísimo que una persona que es investigada por apología del terrorismo jure, no en Guaura, ya que hubiera tenido, si tú quieres, un simbolismo con... ¿Cuál era el simbolismo de juramentar en Ayacucho? ¿Qué relación tenía con el Bicentenario? Es una tierra tan querida. Yo lo que siento es que los mensajes correctos, que no necesariamente son claudicar a lo que él políticamente considera necesario para el país, pero sí para generar unidad, no son los que hemos recibido el 28 y el 29. Siempre se puede corregir, siempre puede renunciar el señor, que sería lo sano, que renunciara frente a esta situación que va a ser, digamos, va a haber una convulsión social de todas maneras, que renuncie y entonces facilita la conformación de este gabinete, que el hecho de que le hayan aceptado ser parte del gabinete para mí ya los descalifica, distinta a la posición de Abelino Guillén, distinta a la posición de Pedro Franque, distinta a la posición de quienes dijeron hasta acá llegué, y Julio Arbizu, y no te acompaño, Aníbal Torres. Entonces yo la verdad siento que se podría en estos días corregir de parte de él con la renuncia del Premier. Con la reivindicación absurda de Cerrón de que eres el que tiene el poder, tampoco voy a transar, porque ese señor es sentenciado por corrupción. Y además tiene investigaciones abiertas, una de ellas iniciada en el Congreso cuando yo presidía la comisión de Martín Belaúnde. A mí no me lo han contado. El señor hizo del Puente Comuneros un negocio para él. Pero además tienes todas las posibilidades que el Congreso te da. Deberían de, en cuanto se constituya la Comisión de Justicia, presentar un proyecto de ley para que esto no se vuelva a dar. Y prohibir que seas ministro, viceministro o nombrado en cargo de confianza si tienes una investigación por terrorismo. Por supuesto, terminada la investigación, podrás ocupar el cargo que quieras y ser reivindicado, pero no se corren riesgos en un país que ha sido desangrado. Pero ahora, ¿cómo tiene que hilar el Congreso de la República frente a esta situación? Porque finalmente este es el fondo de la discusión que se va a venir en los próximos días, Marisol. Tú has sido parlamentaria, has sido parte del Ejecutivo, y otorgar el voto de confianza es una labor bastante delicada porque implica diálogo, implica consenso, implica operadores políticos tanto del Ejecutivo como del Parlamento. Y frente a esta situación en la que hay una persona con estos cuestionamientos, pues resulta un poco complicado que pueda haber diálogo para empezar. Ese es otro problema. El señor es hecho un vivilcas, y Richard Arce, que ha sido congresista y que es de izquierda, con lo cual acá no hay un tema ideológico, ha señalado algo que es público, que el señor no solo es antiminero, que finalmente también es una decisión política, sino que no permite ni diálogo, ni alternativas, ni posibilidades de solución frente a convulsiones sociales. No le importa el costo en vidas humanas, típico, además de un pensamiento como el que estaba dentro de Edith Lagos y de las personas que el señor admira y que claramente yo considero que no tienen cabida en el Perú. Entonces no tiene el perfil dialogante que se necesita en un gobierno que, si bien es cierto, ha tenido la mitad del país respaldándolo, no tiene mayoría en el Congreso y necesita tender puentes para poder efectivamente cerrar las brechas sociales que existen en el Perú y que el crecimiento económico no logró cerrar porque se robaron la plata, porque no había gestión, porque no había capital humano. Así que hay muchísimos retos. Creo que el Congreso tiene un rol fundamental y que no lo va a llevar a cabo si no están unidos. O sea, siento que el mensaje de la mesa directiva, que fue muy bueno porque lograron hacer una mesa en la que los dos extremos no participaban, que eso ya incluía, también mandó un mal mensaje cuando se dividió por decisiones personales, ¿no? con el señor Montoya. Creo que hay que estar unidos y buscar explicarle al ciudadano con claridad por qué toman una decisión y por qué toman otra. Yo no daría la confianza, pero no la daría porque el mensaje contra el terrorismo tiene que ser una raya, y corregiría la posibilidad de que no puedan nombrar a otro investigado, no a Bermejo, por ejemplo, con lo cual ya es evidente, pero no dejaría que el ciudadano se confunda en estas leyes y dobles votaciones, no sería muy clara en pero eso, con ¿no el riesgo sería que significa abrirle la posibilidad, ante la posibilidad también de que se le niegue la confianza a un segundo gabinete,
para que más bien el presidente cierre el Congreso? O sea, Lo ¿no que pasa es estaríamos que- ya apretando esos botones? Yo creo que el camino constitucional te da muchas alternativas, pero tiene que ser primero un camino constitucional, después un camino que sea explicado sin cartas bajo la manga a la ciudadanía. Los ciudadanos tienen que saber si se da la confianza, por qué se da. Pero tú no puedes decir, voy a dar la confianza, pero voy a censurar a ministro por ministro, porque si no, lo vas a volver a victimizar. Y va a volver a decir, no me dejan trabajar, ¿no? Un ratito. Entonces, esta primera señal para mí es muy importante. Claro, y eso, Marisol, precisamente un poco complementando la pregunta que hace Pamela, en el caso de negar la confianza, es una suerte de botón nuclear que tiene el Congreso para no ejercer un control político sobre el Ejecutivo. Y en el caso del Ejecutivo, no disolver el Congreso es también un botón nuclear. Entonces los deditos están ahí exactamente sobre los botones, pero evidentemente lo ideal es no apretarlos. Sí, claro. ¿No? Y evitar esta situación que va a conducir al país nuevamente a inestabilidad, a zozobra, en medio de una crisis política, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo por la COVID-19. Entonces, da la sensación de que estamos entrampados en una situación en la que cada uno va a tener que hilar muy fino para que los peruanos, que finalmente vamos a ser los que vamos a Exacto. terminar Porque en medio porque de yo la me imagino guerra. que tanto el presidente Castillo como los congresistas quieren permanecer los 5 años, ¿no? Exacto. Bueno, tú acabas de decir algo que yo preferí no decir porque no quiero empezar a sembrar discordia, pero aquí se tiene que pensar en el país. Para tomar esta decisión, primero el país, después el partido de cada quien y la proximidad de las elecciones municipales y regionales, que es un factor que no puedes perder de vista, y después lo que me interesa a mí. ¿Qué necesita el país? Necesita un premier con acceso a información sensible, que puede sacar decretos de urgencia para hacer una farra fiscal y generar una sensación de bonanza que le dé respaldo ciudadano para buscar hacer las barbaridades que quieren hacer de modificar la Constitución, no legítimamente, que por supuesto la puedes modificar, pero no nos dicen en qué la quieren modificar. Quieren modificarla, quieren una nueva Constitución. O sea, este discurso abierto y ambiguo que de alguna manera hay que obligar a que se sincere, ¿no? ¿Qué cosas se quiere modificar? Y explicarle a los ciudadanos que todo eso se puede hacer dentro de esta Constitución, ¿no? No hay necesidad de esa refundación que en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Ecuador ha sido el punto de partida para blindar constitucionalmente gobiernos dictatoriales. Entonces yo la verdad siento que las cosas hay que decirlas y hay que tener acciones consecuentes firmes, tendiendo puentes, dando oportunidad, no calificando, pero frente a un hecho como este, concreto, no puedes hacer como que no pasó. Acompáñanos, Marisol, a ver una